Capítulo 11. Jesús enseña por primera vez desde la barca de Pedro. Mateo el publicano. Estaba reunida una gran multitud de paganos que habían estado presentes en la fiesta del centurión Cornelio. Jesús les enseñó, y como el gentío se iba engrosando, subió a la barca con algunos de los suyos, mientras otros y los publicanos subieron a la barca de Pedro. Desde allí enseñó a los paganos, hablándoles en parábolas del sembrador, de la buena semilla y de la cizaña de los campos. Después cruzaron el lago. La barca de Pedro iba delante y la barca de Jesús, más pequeña, fue amarrada a la de Pedro. Los discípulos remaban por turno. Jesús estaba sentado en la parte más alta y los otros estaban alrededor. Preguntaban qué significaba esa parábola y por qué les hablaba así en parábolas. Jesús la explicó y desembarcaron junto al valle de Gerasa y Betsaida Julias. El camino llevaba a casa de los 4 publicanos y estos se dirigieron hasta allí. Jesús torció a la derecha de la orilla con los discípulos, de modo que llegaron desde cierta distancia a la casa de Mateo. Un sendero de lado conducía hasta la casa del publicano. Como Jesús se encaminara hacia ella, los discípulos se detuvieron, como indecisos. Cuando Mateo, que estaba ocupado con criados y empleados en sus mercaderías, vio desde la altura que venía Jesús hacia él con los discípulos, tuvo vergüenza y se retiró al interior de su casa. Jesús se acercó y le llamó desde el camino. Entonces Mateo salió presuroso y se echó a los pies de Jesús, diciendo que no se consideraba digno de ser nombrado ni hablado por Jesús. Jesús le dijo: «Mateo, levántate y sígueme». Mateo se levantó y declaró que gustoso dejaba todo para seguirle. Siguió de inmediato a Jesús por el camino donde estaban los demás discípulos. Estos lo saludaron dándole la mano. De una manera especial estaban muy contentos Tadeo, Simón y Santiago el menor, pues eran hermanos por parte del padre Alfeo, el cual, antes de su casamiento con María Cleofás, había tenido con su primera mujer a Mateo. Mateo quiso que todos fueran sus huéspedes. Jesús le dijo que al día siguiente vendrían todos a su casa y con esto se fueron. Mateo volvió apresurado a su casa, como a un cuarto de hora de camino desde el lago por las alturas de un barranco. El arroyuelo que corre por Gerasa hacia el lago pasa por allí cerca. Se ve desde aquí el lago y el campo abierto. Mateo tomó a un buen hombre del personal de Pedro y lo encargó de su oficio hasta nueva decisión. Mateo estaba casado y tenía 4 hijos. Le dijo a su mujer la gran suerte que le cabía de haber sido llamado por Jesús, que lo quería dejar todo para seguirle, de lo cual también ella se alegró. Enseguida ordenó se preparase la comida para mañana. Él mismo se ocupó de invitar y de los preparativos. Mateo era más o menos de la edad de Pedro y podía ser por su edad padre de su hermanastro José Barsabas. Era un hombre bien formado y pesado, con barba y cabellos negros. Desde la época que había conocido a Jesús en su viaje a Sidón, había recibido el bautismo de Juan y ordenado su vida según estricta justicia. Jesús fue caminando por las alturas detrás de la casa de Mateo hacia el norte y por el valle de Betsaida Julias, donde había caravanas de paganos a los cuales predicó el reino de Dios. Al día siguiente, al mediodía, llegó Jesús con sus discípulos a casa de Mateo, donde se habían reunido muchos publicanos. Camino andando se le juntaron algunos fariseos y discípulos de Juan, los cuales no entraron en la casa del publicano Mateo, sino que se paseaban por el jardín y decían a los discípulos: «¿Cómo podéis sufrir que él se mezcle siempre con publicanos y pecadores?» Los discípulos respondieron: «Decídselo vosotros mismos a él». Los fariseos dijeron: «Con un hombre que siempre quiere tener razón es imposible hablar». Mateo recibió a Jesús y a sus discípulos lleno de contento y de humildad. Lavó los pies a todos y sus hermanastros lo abrazaron con ternura.
Mateo presentó a Jesús a su mujer y a sus hijos. Jesús habló con la mujer y bendijo a los hijos. Después no he visto más a estos hijos. Me he maravillado muchas veces de que cuando Jesús bendecía a los niños, luego no los veía más. He visto después a Jesús sentado y a Mateo hincado delante de él, que Jesús le ponía las manos sobre la cabeza, lo bendecía y le decía palabras ilustrativas. Mateo se llamaba Leví y recibió ahora el nombre de Mateo. Hubo una gran comida. Las mesas estaban dispuestas en cruz en una sala abierta. Jesús estaba sentado en medio de los publicanos. He visto que a veces se levantaban para conversar y volvían a sus asientos al traerse nuevas comidas. Llegaron pobres viajeros de paso por allí y los discípulos les distribuyeron alimentos. Por aquí pasa el camino que lleva al vado y transporte del lago. Entretanto se acercaron los fariseos y se trabaron en disputas con los discípulos, las cuales están consignadas en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Hablaban especialmente del ayuno, porque esa tarde caía para los observantes judíos un día de ayuno por causa de la orden de quemar los libros de Jeremías dada por el rey Joaquín, y porque no era costumbre entre los judíos de Judea sacar fruta de los árboles al pasar, cosa que Jesús permitía a sus apóstoles. Cuando Jesús dio su respuesta, estaba con los publicanos en la mesa, mientras los fariseos paseaban con los discípulos. Jesús, al contestar a los fariseos, volvió la cabeza hacia ellos. En Cafarnaúm se nota ahora mucho más movimiento que antes. Vienen muchos extranjeros, amigos o enemigos de Jesús, y muchos paganos se juntan con Zorobabel y con el centurión Cornelio. Capítulo 12. Postrer llamado de Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Cuando Jesús al día siguiente caminaba por la orilla del lago a un cuarto de hora de la casa de Mateo, estaban los discípulos Pedro y Andrés por embarcarse para echar sus redes al mar. Jesús los llamó y les dijo: «Venid y seguidme, os quiero hacer pescadores de hombres». Ellos dejaron enseguida sus redes, bajaron de la barca y vinieron a la orilla. Jesús caminó un trecho más adelante, donde estaba la barca del Zebedeo, que con sus hijos Santiago y Juan ordenaba sus redes. Jesús los llamó también a ellos, los cuales dejaron el trabajo y volvieron a tierra. El Zebedeo quedó en la barca con sus peones. Jesús los envió entonces a las montañas, diciéndoles que a los paganos bien dispuestos que lo pidiesen, los bautizasen. Jesús los había adoctrinado ayer y anteayer. Él mismo se dirigió a otro lado con Saturnino y otros apóstoles. La consigna era de reunirse de nuevo por la noche en casa de Mateo. He visto cómo les indicaba con la mano la dirección que debían tomar. Los otros apóstoles habían esperado arriba en el camino y cuando estuvieron todos juntos les dio la orden de marchar y de bautizar. Jesús ya los había llamado a dejar sus redes y sus pescados, pero ellos volvían siempre al mismo oficio. Por otra parte, mientras no estaban en condición de enseñar ellos mismos a las gentes, no era necesario que les siguiesen de continuo. Además, sus viajes y su comercio con las caravanas de los paganos era muy útil a Jesús, especialmente aquí en Cafarnaúm. Cuando estuvieron con Jesús por las regiones de Oriente, habían enseñado y aún sanado algunas veces, aunque otras no lo habían alcanzado por falta de fe. También habían sufrido algunas persecuciones. En Genebrís habían sido atados, llevados delante de los fariseos y retenidos presos. Habían recibido entonces la facultad de bendecir el agua para el bautismo. Esta facultad se la dio no con imposición de las manos, sino con una bendición. Pedro poseía, además de las barcas y pescadería, algunos campos de cultivo y animales, y por esto se le hacía pesado el dejarlo todo.
A esto se añadía su gran persuasión de que no era capaz del apostolado, ni menos de enseñar a otros, y así se le hacía cosa harto pesada el dejarlo todo por seguir a Jesús. Su casa junto a Cafarnaúm era grande y larga, con patio y edificios al lado, galerías y galpones. El arroyo de Cafarnaúm, que pasaba al lado, había sido apresado en un estanque y le servía para guardar los pescados. Alrededor había espacios de hierbas donde extendía y remendaba las redes. Andrés, en cambio, ya de tiempo atrás estaba más despegado de sus negocios. Santiago y Juan volvían también hasta ahora con sus padres cuando no seguían a Jesús. Los evangelios, como no tienen otro interés que presentar un resumen de la vida de Jesús con sus apóstoles, ponen casi al principio este llamamiento de Pedro, Andrés, Juan y Santiago y el apartamiento de sus redes. Del mismo modo, amontonan sin orden de tiempo los milagros, las parábolas y las enseñanzas de Jesús. Pedro, Andrés y Santiago y Juan se dirigieron al lugar donde estaban acampados los paganos y Andrés bautizaba. Del arroyo trajeron agua en un recipiente. Los bautizandos formaban como un círculo y se hincaban con las manos cruzadas sobre el pecho. En este grupo había niños de 3 a 6 años. Pedro sostenía el recipiente y Andrés derramaba por 3 veces el agua sobre la cabeza, diciendo las palabras del bautismo. Los otros apóstoles ponían sus manos sobre los hombros como padrinos. Los bautizandos se iban renovando de continuo. Cuando se hacían pausas, los discípulos repetían algunas de las parábolas más comprendidas. Hablaban de Jesús, de sus enseñanzas y de sus milagros y explicaban a los paganos las cosas de la ley y del reino de Dios. Pedro especialmente sabía contar con calor y celo, accionando. También Juan y Santiago contaban con gracia. Jesús enseñaba en otro valle, mientras Saturnino bautizaba. Cuando por la noche todos se reunieron de nuevo en la casa de Mateo, había allí mucha gente que buscaba a Jesús, por lo cual éste subió a la barca de Pedro con sus 12 y Saturnino, y le mandó navegar hacia Tiberíades por la ruta que costea casi todo el lago. Parecía que Jesús quisiera evitar el concurso del público, porque se encontraba muy cansado. Capítulo 13. La tempestad calmada. Estaba echado en la parte superior alrededor del mástil, en uno de esos lugares donde suelen colocarse los vigías, y se quedó dormido, tan rendido se encontraba. Los que remaban estaban sobre él y se podían ver desde allí. Por arriba había una techumbre. Cuando empezaron a navegar, el lago estaba sereno y el cielo tranquilo. Como a la mitad del lago se levantó un temporal. Me maravillaba de que estando todo negro se vieran las estrellas. Se levantó un viento impetuoso y las olas alzadas azotaban con furia a la barca. Ya no podían usar las velas. Yo veía con frecuencia un brillo sobre las aguas. Debe haber habido frecuentes relámpagos. Como el peligro creciera, los apóstoles cobraron un grande miedo. Despertaron a Jesús y dijeron: «Maestro, ¿no te interesas por nosotros, que perecemos?» Levantóse entonces Jesús, miró a la tempestad y dijo tranquilo y serio, como si hablara con el temporal: «Calla, enmudece». Se produjo una calma instantánea que admiró a todos y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta a los vientos y a las olas puede mandar?» Jesús les reprendió su poca fe, de que temieran tanto, y les mandó dirigirse a Corazín de vuelta, es decir, hacia donde Mateo tenía su oficina, y luego a Corazín, que así es llamada la Genesaret, al otro lado de Cafarnaúm y en Giscala. La barca del Zebedeo también volvió atrás con la de Pedro. Otra de las barcas con pasajeros se dirigió a Cafarnaúm. Con Jesús había en la barca unos 15 discípulos. No hay que maravillarse de que los remadores estuvieran sobre Jesús y éste, sin embargo, pudiera ver desde la barca. Los remos estaban sobre el borde de la barca, muy altos, como una especie de terraza alrededor del mástil.
Después he visto a Jesús caminando con los discípulos sobre las alturas en dirección de Cozarín, donde se había reunido innumerable multitud y venía siempre gente nueva. El lugar está a 1 hora de la ciudad de Corazín, al sudoeste, y algo al norte de Gerasa, en un nivel más bajo. Donde Jesús enseñaba había un sitial de piedra. Se había anunciado desde días atrás esta predicación y por esto había allí algunos miles de personas escuchando. Sanó a una gran cantidad de personas enfermas, ciegos, baldados, mudos y leprosos. Cuando empezó a enseñar, los endemoniados traídos comenzaron a enfurecerse. Jesús les mandó callar y que se sentasen en el suelo. Se tendieron como perros asustados y no se movieron hasta el fin de la predicación, cuando Jesús fue a ellos y los libró de sus demonios. Entre los muchos enfermos sanados, recuerdo a uno que tenía los brazos secos y la mano retorcida. Jesús lo tomó de los brazos y dedo por dedo los fue doblando suavemente, y así lo dejó sano. Todo esto sucedió en breve tiempo, lo suficiente para que vieran los apóstoles cómo debían proceder. El hombre comenzó a usar sus dedos y su mano y luego se sintió con fuerza en el brazo. Entre los oyentes había mujeres con niños de toda edad. Jesús mandó que le trajesen a esos niños y pasando entre ellos les enseñaba y amonestaba para que oyesen también los grandes y luego los bendecía. He visto que tomó a un niño de la mano y lo llevaba de un lado a otro sin resistencia, diciendo que así debían dejarse gobernar los hombres por Dios, sin resistencia ni protestas. Estuvo mucho tiempo en compañía de esos niños. La mayoría de los oyentes eran paganos, una parte judíos de Siria y de la Decápolis, que habían venido en caravanas con sus mujeres, hijos y criados para ser enseñados, sanados y bautizados. Jesús había querido venir aquí al encuentro de ellos para que no fuese tan grande el gentío que llegase a Cafarnaúm. Entre esta gente vi a los parientes de aquella mujer con flujo de sangre que moraba en Cafarnaúm, de la cual habla el Evangelio. Era el tío de su difunto marido, de Paneas, en cuya casa se habían casado, que venía con una hija grandecita y otra mujer. Hablaron con los discípulos para ser pasados al otro lado del lago a Cafarnaúm y se informaron de su parienta enferma. Estuvieron escuchando la predicación de Jesús. Todo el día se pasó bautizando como ayer, hincándose la gente en círculo. Y he visto de nuevo que se bautizaban niños pequeños. Estaban de pie, cruzadas las manos sobre el pecho. El agua se trajo en odres desde el valle de Corazín. Durante esta predicación había fariseos que espiaban y algunos discípulos de Juan con malas intenciones. Por la noche se retiró Jesús con sus discípulos a la casa de Mateo. Contó en esta ocasión la parábola del tesoro escondido en un campo, lo cual, sabiéndolo uno, lo deja allí y compra el campo por cualquier precio. Esto lo refirió a los paganos que ansiosos se llevan para sí el reino de Dios. Después Jesús entró en una barca por causa de la multitud y desde allí enseñaba. Navegó algún tanto, luego volvió y pasó la noche en oración. Capítulo 14. Jesús sana muchos enfermos en Cafarnaúm. A la mañana siguiente los discípulos trajeron a Jesús la noticia de que María Cleofás estaba muy enferma en casa de Pedro, en Cafarnaúm. Que María, su madre, le rogaba fuese a ver a la enferma y que numerosos enfermos aún de Nazaret le esperaban allí. Jesús enseñó y sanó a muchos enfermos en las orillas del lago. Había allí muchos poseídos del demonio, a los cuales libró. El gentío aumenta siempre y no es para decir con cuánta caridad atiende Jesús a todos. Por la tarde pasó con los discípulos al otro lado del lago a Betsaida. Mateo entregó su negocio a uno de los hombres de la pescadería y desde el bautismo recibido ejerce su oficio con toda rectitud y justicia. También los otros publicanos, sus amigos, ejercieron desde entonces su oficio con más honradez. Se mostraban compasivos y caritativos con los pobres y daban limosnas.
Judas Iscariote es todavía bueno, servicial y muy entendido, y en las distribuciones muy calculador y mirado. Muchos paganos pasan ahora el lago. Los que no van más lejos que a Cafarnaúm dejan los camellos de vuelta. Los otros camellos y asnos están sobre barracas en las barcas y son pasados al otro lado del lago o conducidos más arriba, donde hay puentes sobre el Jordán. Jesús llegó hacia las 4 de la tarde a Betsaida, donde María y Maroni con sus hijos lo esperaban con otros. Jesús tomó algún alimento. Los hijos de María Cleofás fueron a ver a su madre enferma. Jesús enseñó hasta la noche a la gente que se había reunido junto a la casa de Andrés. El concurso es extraordinario en Cafarnaúm para ver a Jesús. Alrededor de la ciudad hay caravanas y grupos de gentes. Unas 12.000 personas se juntaron allí para escuchar a Jesús. En todos los valles y rincones se ven camellos y asnos pastando en las praderas. A los camellos se les da el pasto porque están atados. Devoran muchos brotes de los cercados y hacen bastante daño. Por todos lados se ven tiendas tendidas. Desde que Jesús atrae a tanta gente, Cafarnaúm adquiere mayor importancia y aumenta su riqueza. Algunos se establecen aquí fijos y los viajeros compran y negocian en la ciudad. Veo que se edifica mucho y así las casas de Zorobabel y de Cornelio el centurión pronto estarán unidas por edificios con la ciudad. Se traen también muchos enfermos de lejanos lugares. Por la resurrección del niño de Naín y por las otras numerosas curaciones, todo está en movimiento. También de Nazaret vinieron muchas personas que trajeron enfermos desahuciados y casi moribundos a presencia de Jesús. La casa de Pedro, el patio y el galpón están llenos de enfermos. Se levantaron chozas de hojas y ramajes y se provee alimentos para ellos. La viuda de Naín, que es parienta de Pedro, y María Cleofás, que también es parienta de Pedro por su tercer marido, viven aquí. Esta vive generalmente en Caná y de allí trajo a la viuda de Naín con su hijo de 8 años, llamado Simeón. Había venido aquí afiebrada y su enfermedad aumenta. Jesús todavía no estuvo con ella. También veo a gente de Grecia, especialmente de Patras, la ciudad de Saturnino. Capítulo 15. Mensaje de Juan a la sinagoga. Antes del sábado llegaron varios mensajeros enviados por Juan desde Maquerús a Cafarnaúm. Eran de los más viejos y probados discípulos del Bautista. Entre ellos estaban los hermanos de María Cleofás, Santiago, Sadoc y Eliakim. Llamaron a los jefes de la ciudad y a la comisión de los fariseos a la antesala de la sinagoga y les entregaron un rollo largo y angosto cerrado como un cucurucho. Era una carta de Juan con un testimonio severo y claro para ellos sobre Jesús. Mientras ellos lo leían y se hablaban unos a otros, los mensajeros empezaron a decir al pueblo que se iba reuniendo lo que Juan había dicho delante de Herodes y de muchos que le escuchaban. En efecto, cuando Juan envió a los mensajeros a Megido y estos volvieron con la respuesta de Jesús narrando sus milagros, sus enseñanzas y por otra parte la persecución de los fariseos y las habladurías sobre Jesús y también de que no se ocupaba de librarlo de la cárcel por exaltarse a sí mismo y otras cosas, se sintió Juan de nuevo movido a dar un testimonio claro sobre Jesús, ya que no había conseguido que este testimonio lo diese más claro el mismo Jesús. Pidió pues a Herodes le dejase hablar a sus discípulos y a todos cuantos quisieran oírle, pues pronto no hablaría más. Herodes se lo concedió gustoso y se reunieron en el patio del mismo palacio todos sus discípulos y cuanto pueblo había querido escucharle. El mismo Herodes y su mala mujer estaban presentes escuchando desde un sitial elevado, rodeados de soldados. Vino Juan desde su encierro y comenzó a enseñar. Herodes lo permitía, pues quería mostrar al pueblo, para congraciarse con él, de que Juan gozaba de cierta libertad en su prisión.
El Bautista habló con grande entusiasmo de Jesús. Dijo que él mismo no había sido enviado sino para preparar el camino y que no había anunciado sino a él, pero que este pueblo de dura cerviz no quería reconocerlo como Mesías. ¿Habían olvidado acaso lo que ya había dicho Jesús? Ahora quería decirlo otra vez, pues sentía que su fin estaba cercano. Cuando dijo esto se sintió una conmoción entre los presentes y muchos lloraban. Herodes también sintió grande inquietud y contrariedad, pues no era su intención matar a Juan. Su adúltera mujer, en cambio, trató de ocultar su maldad descubierta. Cuando continuó con gran celo su predicación, recordando lo acontecido en el bautismo de Jesús, que él era el Hijo amado de Dios Padre anunciado por todos los profetas. Todo cuanto enseña, dijo, es la enseñanza de su Padre. Lo que él obra es la obra del Padre y nadie puede llegar a Dios Padre sino por el Hijo. En este modo habló largamente, refutando todos los cargos que le hacían los fariseos, especialmente de que profanaba el sábado. Dijo, todos deben observar el sábado y santificarlo. Los fariseos lo violan porque no aceptan la enseñanza de aquel que es hijo de aquel que instituyó el sábado. Muchas cosas más dijo y por último añadió que Jesús era aquel en quien únicamente se puede esperar la salvación. El que no cree en él y no acepta su doctrina será condenado. Exhortó a todos sus discípulos a seguir a Jesús y que no fueran como ciegos que se quedan en la entrada, sino que entren en el templo mismo, es decir, en la doctrina y fe de Cristo. Conforme con esto mandó a algunos discípulos con una carta en que puso todo este testimonio sobre Jesús y lo envió a los fariseos de Cafarnaúm, que Jesús era el Hijo de Dios y el cumplimiento de las promesas de los profetas, y que todo cuanto hacía y decía era santo. Refutaba todos sus reparos, amenazaba con el juicio y los exhortaba a no rechazar la salud. Les mandó a sus discípulos que le leyesen otra carta en el mismo sentido al pueblo y añadiesen todo lo que aquí habían oído decir sobre Jesús. He visto cómo los discípulos hicieron todo esto en Cafarnaúm. Se había reunido una gran muchedumbre de hombres venidos de muchas partes para este sábado. Había judíos de todas las regiones de Palestina. Escucharon lo escrito por Juan sobre Jesús con gran contento. Muchos sentían verdadero gozo y se reanimaron en su fe y en su amor a Jesús. Los fariseos tuvieron que evitar el concurso y nadie pudo objetar. Los hombres torcían la cabeza y se mostraban inclinados a dejar hacer. Reafirmaban con todo su autoridad y decían a los discípulos de Juan que no pondrían obstáculos en los caminos del Señor si no faltaba a los preceptos de la ley y no promovía desórdenes. Confesaban que era verdad que estaba dotado de poder y gracia, pero que ellos tenían que cuidar el orden y todo debía tener su justa medida. Juan era un hombre bueno, pero no podía saber todo lo que pasa desde su prisión. No había, en efecto, estado mucho tiempo con él. Capítulo 16. Jesús enseña en la sinagoga de Cafarnaúm. Comenzó el sábado y todos se dirigieron a la sinagoga. Jesús llegó con sus discípulos. Todos lo escuchaban con gran admiración. Habló de la venta de José por sus hermanos y luego de Amós, con las amenazas por los pecados de Israel. Nadie lo amonestó en su predicación y los mismos fariseos lo escucharon con envidia concentrada y reprimida admiración. El testimonio del Bautista leído ante el pueblo los había atemorizado bastante. De pronto se suscitó un escándalo grande en la sinagoga. Alguien había traído adentro a un endemoniado rabioso, el cual se enfureció de tal modo que quería morder a los que encontraba a su paso. Se volvió entonces Jesús hacia él y le dijo: «Calla, llevadle fuera». Cayó de inmediato el hombre, se sentó fuera en el suelo y estuvo quieto durante el sermón. Cuando Jesús terminó su enseñanza, se acercó al endemoniado en la puerta y lo libró del demonio. Después se dirigió a la casa de Pedro, que estaba junto a la orilla, porque allí había quietud y silencio.
Por la noche se retiró para pasarla en oración. Entre todos los curados por Jesús, nunca he visto a alguno tratado como loco. Todos lo eran como endemoniados y poseídos. Los fariseos estaban aún reunidos y desarrollaban toda clase de escritos de los profetas y su modo de ser, y especialmente de Malaquías, del cual se sabía algo más. Hablaban de sus enseñanzas y sus andanzas. Lo comparaban con la enseñanza de Jesús y tuvieron que reconocer que los sobrepujaba a todos en virtud, poder y dones sobrenaturales. Con todo, discutían siempre sobre su enseñanza. A la mañana siguiente habló Jesús de nuevo en la sinagoga ante una gran multitud de oyentes. Entretanto, María Cleofás seguía empeorando, de modo que María, madre de Jesús, le envió a decir que acudiese a verla. Jesús llegó a la casa de Pedro, junto a la ciudad donde estaba la viuda de Naín con María Santísima y los hijos y hermanos de María Cleofás. De un modo especial se compadecía de la enferma el niño Simeón, de 8 años, hijo de su tercer matrimonio con Jonás, hermano menor del suegro de Pedro, que había estado con él en la barca y había muerto hacía medio año apenas. Jesús entró donde estaba María Cleofás, oró y puso su mano sobre ella. Se hallaba desfallecida por la fiebre. La tomó de la mano y le dijo que no estuviese ya enferma. Mandó que le dieran de beber y le trajeron una bebida en un recipiente. Tuvo también que comer un bocado. Esto lo solía hacer con todos los enfermos que sanaba. He oído que esto tenía relación con el uso del Santísimo Sacramento. Generalmente bendecía antes estos alimentos. El contento de sus hijos era incontenible, especialmente del pequeño Simeón, cuando vieron a su madre sana y que servía ahora a los demás enfermos. Jesús salió de allí enseguida y se fue a ver a los muchos enfermos que habían traído. Había algunos despachados por incurables. 10 casi moribundos y enfermos de todas clases, traídos de diversas partes, hasta de Nazaret, y quienes le habían conocido en su niñez. He visto a algunos ya como muertos. Vinieron aquí también los discípulos de Juan y se lamentaron de haber interpretado mal en él de que no estuviese interesado por la liberación de Juan. Dijeron que habían ayunado mucho para mover a Dios que librase a Juan de la prisión. Jesús les dijo palabras de admiración y de consuelo y alabó nuevamente a Juan como a un hombre santísimo. Luego hablaron con los discípulos de Jesús, preguntando por qué no bautizaba Jesús mismo, ya que su maestro Juan se había ocupado tan celosamente en este trabajo. Ellos respondieron más o menos así, que Juan había bautizado porque era el bautizador y era su misión, que Jesús era el Salvador y salvaba y sanaba, cosa que no hizo Juan. Vinieron también escribas y fariseos de Nazaret y muy cortésmente lo invitaban a visitarlos de nuevo. Parecía que querían excusarse y reparar lo que había sucedido allí antes. Jesús les respondió que nadie es profeta en su propia patria. Se dirigió luego a la sinagoga y tuvo allí enseñanza hasta la conclusión del sábado. Al salir, dio la vista a un ciego. Capítulo 17. La pesca milagrosa. El cuidado de la casa que Pedro tiene junto a la ciudad lo lleva su mujer misma. El cuidado de la otra casa junto al lago lo lleva su suegra y su hijastra. Jesús se retiró a la oración y a los discípulos les permitió, a su ruego, ir a sus barcas para pasar la noche en la pesca. Había mucho pedido de pescados por la gran multitud de gente estacionada allí. También había mucha gente que deseaba pasear por el lago. Los discípulos solían estar toda la noche ocupados en la pesca y por la mañana pasaban gentes al otro lado. Jesús, mientras tanto, con los otros discípulos no pescadores, se ocupaba de dar limosnas a los pobres sanados de sus enfermedades y a otros viajeros necesitados. Mientras enseñaba a cada uno con sus propias manos lo que necesitaba, exhortando y consolando. Esta ayuda consistía en vestidos, telas y mantas, en panes y hasta en monedas. Sacaban para eso de lo reunido por las santas mujeres y otras cosas las proveían las personas acaudaladas.
Los discípulos llevaban los panes y las telas en canastos y repartían según indicación de Jesús. Más tarde enseñó desde el lugar de Pedro en la orilla a muchas personas. Las barcas de Pedro y del Zebedeo estaban no lejos de la orilla y los discípulos pescadores hallábanse aún ocupados en el arreglo de las redes, algo apartados de la multitud. La barca de Jesús estaba cerca de la nave grande. Como el gentío aumentase y el espacio fuese angosto allí, porque sube mucho el barranco detrás de los oyentes, Jesús hizo señal de que se acercaran a la barca. Mientras sucedía esto, se aproximó un escriba de Nazaret venido con enfermos que Jesús había sanado ayer y le dijo: «Maestro, yo quiero seguirte a donde tú vayas». Jesús le dijo: «Las zorras tienen su guardia y los pájaros del aire sus nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza». Se acercó la barca y él entró con algunos de sus discípulos. Se apartaron un tanto de la orilla y, deteniéndose ya en un lugar ya en otro, iba enseñando a los diversos grupos, contando parábolas del reino de Dios, como por ejemplo el reino de Dios, que es semejante a una red que recoge peces arrojada a la mar, o es semejante a un campo de trigo donde el enemigo siembra cizaña. Como se hiciera ya noche, dijo a Pedro que fuera mar adentro y echase las redes. Pedro, con pesar, respondió: «Toda esta noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra quiero echar las redes». Tomaron sus redes y fueron mar adentro. Jesús despidió al pueblo y subió a su nave, y con Saturnino, el hijo de Verónica, que había venido ayer, y otros discípulos, fueron navegando detrás de Pedro, declarándoles nuevamente las parábolas, y les indicó el sitio donde debían echar las redes. Después de esto navegó en su barca hacia el lugar de la casa de Mateo. Ya era de noche y en los bordes de las barcas, cerca de las redes, ardían algunas antorchas. Los pescadores echaron las redes y fueron navegando en dirección de Corazín, pero no pudieron tirar ni recoger las redes. Cuando finalmente aparecieron en la superficie, las redes estaban tan pesadas que se rompían los hilos de una u otra parte. Navegaban entonces con pequeñas lanchas en torno de las redes y sacaban con las manos los pescados y los ponían en pequeñas redes y en los cajones que llevaban en los bordes de la barca. Llamaron a los de la barca del Zebedeo, los cuales vaciaron también un tanto las redes. Estaban asustados por una pesca semejante que no habían tenido jamás en toda su vida de pescadores. Pedro estaba consternado y todos veían que aún no había respetado bastante a Jesús. Y comprendió también que todo su trabajo e industria no había servido de cosa alguna, y ahora, a la palabra de Jesús, habían tenido de una vez tanta pesca cual no la tenían en muchos meses. Cuando estuvo aligerada la red, llegaron a la orilla y al ponerla en tierra se espantaron de la cantidad de pescados. Jesús estaba en la orilla y Pedro, todo confundido, se acercó a él y echándose a sus pies le dijo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Jesús le dijo: «No temas, desde hoy serás pescador de hombres». Pedro estaba completamente confundido de su vana solicitud por pescar. Eran ya las 3 o 4 de la mañana y comenzaba a aclarar. Cuando los discípulos pusieron al seguro su pesca, durmieron algún tiempo en sus barcas, mientras Jesús, con Saturnino y el hijo de Verónica, subiendo por el este las escarpadas rocas, iban en dirección del sur, donde se encuentra Gamala. Hay aquí rocas y matorrales. Jesús enseñaba a Saturnino y al hijo de Verónica sobre la oración y les propuso varios temas para meditar. Después de esto se alejó de ellos y se fue a la soledad. Ellos, entre tanto, descansaban, caminaban y oraban. Los discípulos emplearon todo el día en colocar sus pescados. Una gran parte de ellos fueron repartidos entre los pobres. A otros les contaban lo sucedido. Los paganos compraron muchos pescados y otros llevaron a Betsaida y Cafarnaúm. Todos los discípulos estaban convencidos ahora que sus solicitudes por la comida eran tontas y necias, porque vieron que como obedecían el mar y el viento a su palabra, de la misma manera obedecían los peces que acudían a sus redes.
Por la tarde llegaron al este de la orilla y Jesús con sus 2 acompañantes viajó a Cafarnaúm. Se dirigió a la casa de Pedro y allí sanó a algunos enfermos impuros abandonados, hombres y mujeres, cosa que duró hasta la noche y se encendieron las antorchas. Eran enfermos que no se podían traer delante de los demás en el día. Los sanó en el patio de Pedro durante la noche. Había entre ellos algunos que hacía años que estaban abandonados por incurables. El resto de la noche pasó Jesús en oración. Capítulo 18. El Sermón de la Montaña. Subió Jesús a la nave con muchos de sus discípulos y se hizo llevar a 1 hora hacia el norte de la casa de Mateo. Se habían dirigido ya multitud de paganos, de los recién bautizados y de los sanados, hacia la montaña al este de Betsaida Julias, donde quería tener un gran sermón. En torno estaban las tiendas de los paganos. Los discípulos pescadores habían preguntado si debían viajar con él, porque la pesca milagrosa los había persuadido de que debían abandonar las solicitudes de lo temporal, ya que todo dependía y estaba en sus manos. Jesús les dijo que bautizasen en Cafarnaúm a los que habían quedado aún sin bautismo y el resto del tiempo lo empleasen en sus trabajos de pesca, puesto que había mucha necesidad de proveer de alimentos a tantos que estaban allí estacionados. Antes de embarcarse, Jesús tuvo una enseñanza con los discípulos de las 8 bienaventuranzas, de las cuales pensaba hablar más extensamente en la montaña. Les dijo que debían ser la sal de la tierra, que eran elegidos para refrescar a los demás y conservarlos, y por eso debían ellos mismos cuidar de no hacerse inútiles. Esto lo explicó con parábolas y ejemplos más extensamente, y luego partió en la barca. Los discípulos pescadores y Saturnino bautizaron entonces en el valle de Cafarnaúm. Se bautizó en esta ocasión el hijo de la viuda de Naim y recibió el nombre de Marcial. Saturnino le puso las manos sobre los hombros como padrino. Las mujeres no fueron a la predicación de Jesús, quedaron con la viuda de Naim para festejar el bautismo de su hijo. Con Jesús estaban los sobrinos de José de Arimatea, que habían venido de Jerusalén, Natanael, Manahem de Corea y otros muchos discípulos, de los cuales se reunieron unos 30 en Cafarnaúm en estos días. Cuando se desembarca al este de la entrada del Jordán en el lago, se va por las alturas del este y torciendo luego hacia el oeste se llega al lugar del Sermón del Monte. Se puede llegar también por la parte norte del lago, por el puente sobre el Jordán. No era cómodo ir por allí, por lo salvaje del lugar, y llegar a la montaña. Betsaida Julias está situada en el rincón este de la entrada del Jordán en el mar y tenía una ribera alta del lado del lago donde corría un camino. En la montaña no había sitial o cátedra, sino un cercado con techumbre. Por el oeste y sur tenía vistas al lago y las montañas y se podía ver hasta el monte Tabor. Mucha gente estaba allí reunida, especialmente paganos bautizados hacía poco tiempo, aunque había también judíos. No estaban muy separados aquí los unos de los otros, porque había mucho comercio y tránsito de caravanas, y los paganos tenían muchos derechos. Jesús enseñó primero sobre las 8 bienaventuranzas y se refirió a la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Contó parábolas y semejanzas del Mesías y de la conversión de los infieles, que había llegado el tiempo del que le habló el profeta. A todos los infieles quiero yo mover, puesto que llegó el consuelo de los paganos. Aquí no sanó a enfermos porque fueron curados el día anterior los que se presentaron. Los fariseos habían venido en una barca propia y escuchaban llenos de ira y de envidia el sermón de Jesús. Las gentes se habían llevado alimentos y comían en las pausas que se hacían de vez en cuando. También Jesús y los discípulos tenían pescados, panes, miel y pequeños recipientes con un jugo o bálsamo del cual mezclaban una pequeña cantidad en el agua y bebían luego. Al anochecer volvían las gentes de Cafarnaúm, de Betsaida y de otras localidades a sus respectivas casas, puesto que las barcas las esperaban en las orillas. Jesús y sus discípulos subieron por el valle del Jordán hacia un albergue de pastores donde se refugiaron.
Allí Jesús enseñaba y preparaba a sus discípulos para su futura misión. Jesús se propone enseñar sobre estas 8 bienaventuranzas durante 14 días y mientras tanto celebrar el sábado en Cafarnaúm. Al día siguiente continuó Jesús su enseñanza en la montaña. María Santísima, María Cleofás, Maroni de Naim y 2 mujeres más estuvieron presentes en una ocasión. Cuando Jesús volvía con sus discípulos y apóstoles hacia el lago, hablándoles de su misión, les dijo: «Vosotros sois la luz del mundo». Luego comparó a una luz sobre el candelero con la ciudad sobre una montaña, el cumplimiento de la ley. Navegaron hacia Betsaida y permaneció en la casa de Andrés. Entre los nuevos bautizados por Saturnino en Cafarnaúm en estos días se encontraban judíos de Acaya, cuyos antepasados en la cautividad de Babilonia se habían refugiado allí. Capítulo 19. Curación del hombre enfermo de gota. Betsaida Julias es una ciudad nueva edificada al gusto de los paganos, aunque viven en ella también judíos, y se encuentra una escuela renombrada donde se enseñan diversas ciencias. Jesús aún no la había visitado. Ellos salen de su ciudad, vienen a la predicación de Jesús y traen a sus enfermos. Está situada muy bellamente en un valle estrecho del Jordán, algo elevada en la parte este, a una media hora de donde el Jordán entra en el lago. A una hora hacia el norte hay un puente de piedra que cruza el Jordán. Mientras navegaban, Jesús volvió a hablar a los suyos de su misión, de las persecuciones que debían sufrir. Luego se durmió en la barca de Pedro. Unos días después que se dirigía Jesús desde la montaña hacia Cafarnaúm, se agolparon las muchedumbres para saludarlo. Jesús se albergaba en la casa de Pedro, cerca de Cafarnaúm, en el valle, a la derecha, delante de la puerta de la ciudad. Cuando se supo que Jesús estaba en esa casa, se reunieron muchos y vinieron también fariseos y escribas. El patio y las adyacencias de la casa estaban llenos de gentes, y Jesús, en medio de los suyos y de los fariseos, enseñaba sentado. Habló de los 10 mandamientos y llegó a ese punto donde había dicho en el Sermón del Monte: «Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matar», y habló del perdón de las injurias y del amor a los enemigos. De pronto se promovió un desorden, porque se produjo un ruido en la techumbre. Por la abertura que suelen tener las casas arribas, que fue removida, descolgaron 4 hombres a un hombre gotoso en su camilla mientras decían: «Señor, ten piedad de este pobre enfermo». Habían en vano tratado de penetrar entre los grupos de oyentes con su enfermo. Entonces lo subieron por las escaleras a la azotea y abrieron la claraboya para descolgarlo. Todas las miradas se dirigieron al enfermo. Los fariseos se irritaron por lo que les pareció una audacia, una desvergüenza. Jesús se alegró por la fe que demostraba esa gente. Se acercó a ellos y dijo al enfermo inmóvil: «Ten confianza, hijo mío, tus pecados te son perdonados». Estas palabras parecieron como siempre un escándalo y una blasfemia a los fariseos. Pensaban: ¿quién fuera de Dios puede perdonar los pecados? Jesús vio sus pensamientos y les dijo: «¿Por qué tenéis esos torcidos pensamientos en vuestros corazones? ¿Es más fácil decir a este enfermo, tus pecados te son perdonados, o decirle, toma tu camilla y vete? Para que entendáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, te digo», y se volvió al enfermo: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Entonces el hombre, a la vista de todos, se levantó sano, arrollando las ropas de su camilla junto a las maderas de su catre, y los puso bajo el brazo, y sobre sus hombros la ropa, y salió de allí, acompañado de sus cuidadores y de sus parientes, cantando alabanzas a Dios, mientras el pueblo cantaba y victoreaba contento junto con su enfermo curado. Los fariseos, llenos de ira y de envidia, desaparecieron uno tras otro de allí, mientras Jesús, acompañado por la multitud, se dirigía a la sinagoga, puesto que había comenzado ya el sábado. Capítulo 20. Segunda resurrección de la hija de Jairo.
Jairo, el jefe de la sinagoga, estaba en ella cuando predicaba Jesús. Estaba triste y lleno de remordimientos. Su hija hallábase de nuevo a punto de morir de enfermedad aún más peligrosa, pues era castigo de los pecados de sus padres y de los suyos propios. Desde el sábado pasado había sido asaltada por una fiebre continua. La madre y una hermana de ella y la madre de Jairo, que vivían en la casa, habían tomado la curación de la hija con bastante indiferencia, casi sin agradecer y sin cambiar sus sentimientos adversos hacia Jesús y favorables a los fariseos. Y el mismo Jairo, hombre débil y tibio, seducido por su hermosa mujer, habíase dejado dominar por ella y por sus sentimientos. Reinaba en esa casa una ansia pecaminosa de adornos mujeriles y se arreglaban vanamente con los últimos inventos de las mujeres paganas. Cuando vieron a la hija sana, se mofaban en compañía con las mujeres y se reían de Jesús, y la niña participaba de esos sentimientos. Hasta entonces, la niña había estado en perfecta inocencia, pero ahora ya no era la misma. Ahora le sorprendió una fiebre muy fuerte, tenía gran calor y mucha sed y hasta delirios en los últimos días. Estaba próxima a la muerte. Los padres habían adivinado el castigo en esta recaída de su hija, pero no querían reconocer su culpa. Ahora estaba la madre tan confundida y desconsolada que decía a su marido: ¿querrá Jesús tener piedad de nosotros nuevamente? Por eso rogó a su marido que se presentase ante Jesús con toda humildad. Jairo tenía mucha vergüenza y esperó hasta la enseñanza del sábado, pues tenía esta fe y certidumbre de que Jesús podía ayudarle en cualquier tiempo, siempre que quisiera. También tenía vergüenza de aparecer de día delante de la gente, pidiendo de nuevo ayuda. Cuando Jesús salía de la sinagoga, hubo una puja para acercarse a él. Mucha gente pedía por sus enfermos. Jairo se acercó también, se echó contristado a sus pies y le rogó se compadeciese de su hija que estaba a punto de morir. Jesús le prometió ir con él. Entretanto vino un mensajero de la casa de Jairo, enviado por la mujer, que pensaba que Jesús no querría ayudarles, diciendo que la hija estaba muerta. Jesús intervino y consoló al padre diciéndole que tuviera fe. Era oscuro y había mucho ruido en torno de Jesús. Una mujer con flujo de sangre había sido traída por sus cuidadoras en la oscuridad. Vivía no lejos de la sinagoga. Las mujeres que la traían, aunque no tan enfermas, habían sido curadas entre la muchedumbre por haber podido tocar las vestiduras de Jesús cuando al mediodía pasaba el lago, y le habían hablado de ello y animado a hacer lo mismo. En esta mujer se había despertado una fe muy viva. Esperaba, sin ser advertida, a que saliera Jesús de la sinagoga para poder tocar sus vestiduras y verse sana. Jesús conocía sus pensamientos y retardó algún tanto sus pasos. Entonces la llevaron cerca. Su hija, con Lea y el tío de su marido, estaban en la cercanía. Esta enferma se puso de rodillas y se inclinó hacia adelante, sosteniéndose con una mano y con la otra tocó la orla de sus vestiduras en medio de la multitud. Se sintió de inmediato sana. Jesús se detuvo y mirando a sus discípulos dijo: ¿Quién me ha tocado? Respondió Pedro: ¿Preguntas quién te ha tocado? ¿Y ves al pueblo que se agolpa en torno tuyo? Jesús respondió: Alguien me ha tocado, pues siento que virtud ha salido de mí. Miró en torno y, como si hiciese un vacío entre las turbas, no pudo la mujer ocultarse. Se acercó toda confusa, se hincó de rodillas y dijo delante de todos que ella había sido, porque hacía tiempo que padecía de su enfermedad y que ahora se sentía sana, y pedía que la perdonase. Jesús le dijo: Alégrate, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y seas libre de tus enfermedades. Con esto se alejó contenta con sus parientes y amigas. Es una mujer de unos 30 años, está demacrada y débil y se llama Enué. Su marido, difunto, era judío. Tiene solo una hija que está educándose con su tío y había venido con la niña para ser bautizadas junto con una cuñada llamada Lea y el marido de esta, que está entre los fariseos enemigos de Jesús.
Esta Enué había querido en su viudez contraer un matrimonio que a sus parientes ricos les pareció demasiado humilde y se habían opuesto. Jesús se dirige ahora con pasos acelerados a la casa de Jairo. Estaban con él Pedro, Santiago, Juan, Saturnino y Mateo. En la antesala estaban de nuevo las plañideras y los tocadores de flautas, pero ya no se mofaban. Jesús pasó por entre la multitud. Le salieron al encuentro la mujer de Jairo, la madre y una hermana, confundidas, llorando, cubiertas con el velo. Jesús dejó a Saturnino y a Mateo fuera con los hombres que estaban en el patio y entró con Pedro, Santiago y Juan. El padre, la madre y la abuela en la pieza donde estaba la niña muerta. No era el mismo lugar de antes, era una pieza más pequeña colocada en la sala detrás del hogar. Jesús había cortado una ramita en el jardín y se había hecho traer un recipiente de agua, que bendijo. La difunta estaba tendida allí y no tenía el aspecto agradable y tranquilo de antes. Entonces había visto yo su alma al lado de ella en forma de un círculo luminoso. Ahora no lo vi. Entonces dijo Jesús: «Ella duerme». Ahora nada dijo, estaba realmente muerta. Jesús la roció con agua bendita usando la ramita. Oró, la tomó de la mano y le dijo: «Niña, yo te lo mando, levántate». Cuando Jesús oró, he visto al alma acercarse en forma de una esfera oscura y entrar luego en la boca. Abrió los ojos, miró y siguió el movimiento de su mano. Se enderezó y luego se levantó de su lecho de muerte. Jesús la dirigió a sus padres, que la recibieron entre lágrimas de emoción, alegría y gratitud, cayendo a los pies de Jesús. Les dijo que le trajesen algo de comer, uvas y pan. Lo hicieron así. Jesús exhortó seriamente a los padres a que recibieran esta gracia con reconocimiento y esta misericordia de Dios, que dejasen la vanidad y los placeres del mundo e hicieran penitencia de sus pecados. También les dijo que educasen bien a su hija, no para la muerte, ya que por segunda vez había vuelto a la vida. Les reprochó su liviandad al recibir por primera vez la gracia y lo que habían dicho y hecho después, y cómo la niña en este tiempo había incurrido en otra muerte peor, cuál era la muerte espiritual del alma. La niña estaba muy conmovida y lloraba. Jesús la exhortó a evitar la libertad de los ojos y el pecado, y le dijo que comiese de las uvas y del pan que había bendecido, y no viviese de ahí en adelante carnalmente, sino del pan de la palabra de Dios, que hiciese penitencia, tuviese fe, orase y obrase buenas obras de misericordia. Los padres estaban conmovidos y cambiados en su modo de sentir y de ser. El marido prometió despegarse de todas las cosas y seguir lo que mandaba Jesús. También la mujer y todas las mujeres que entraron entonces prometieron mejorar de conducta y lloraban de contrición y de arrepentimiento. Jairo, completamente cambiado, mandó de inmediato repartir una gran parte de sus riquezas. Esta hija se llamaba Salomé. Como se hubiese reunido mucha gente, dijo Jesús a Jairo que no hiciesen mucho ruido por este hecho y evitasen inútiles conmociones. Esto lo decía con frecuencia por diversos motivos. Primero, porque este hablar y charlar mucho es causa de que se considere menos la misericordia de Dios en los favores recibidos. Deseaba que los curados se concentrasen, pensasen en mejorar su conducta, no ir merodeando y gastando en placer la vida que se les regalaba, por lo cual solían caer de nuevo en pecados. También lo decía para enseñanza de los apóstoles, para que se guardasen de toda vana complacencia y que hiciesen el bien solo por amor de Dios y del prójimo. Otras veces era también para no aumentar la aglomeración de la gente y de los curiosos y no atraer a ciertos enfermos que solo venían por adquirir la salud sin tener un principio de fe y de confianza. Algunos de estos enfermos venían solo por probar y caían luego en sus pecados y en sus enfermedades, como en el caso de Jairo.